Estimados amigos de Focus en Democracia, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy estamos 11 de julio de 2017 y estamos transmitiendo desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República para el canal en YouTube Democracia TV y también para Radio Democracia AM. Ayer lunes se fue el expresidente de la República, Rafael Correa, a descansar en sus cuarteles de invierno allá en Bélgica, de donde es originaria su esposa. Ha dicho que va a tomar un receso, un descanso, sin fecha de retorno todavía, pero se fue despidiendo a su manera al actual presidente Lenín Moreno con mordaces críticas e incluso amenazando que si Lenín Moreno no cambia de rumbo respecto a sus negociaciones o diálogos políticos, él va a ser el primero en desafiliarse de Alianza País. Y ahí al lado de él, a su derecha, estuvo siempre, por cierto, Jorge Glass, el vicepresidente, que sigue estando en el ojo del huracán. Pero mientras pasan estos hechos casi anecdóticos entre aliancistas, entre verdes de Alianza País, resulta que el país sigue inmerso en una difícil situación económica. Y hoy martes, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha declarado que no hay tal mesa servida de la que hablaba Rafael Correa y que la situación económica del país es realmente muy difícil. Y esto lo pongo entre comillas porque es una frase textual dicha por el presidente Moreno. Y justamente ya dejando de lado el show político, hoy nos vamos a concentrar en el tema de fondo, que es la situación económica difícil, ya catalogada así por Lenín Moreno. Y para eso hemos invitado al economista Marco Flores, que permanentemente está monitoreando la situación, revisando las cifras, haciendo los análisis económicos actuales, coyunturales del Ecuador. Y desafortunadamente para nosotros, para todo el país, las cifras que nos trae el economista Flores tampoco son alentadoras. Así que de eso vamos a conversar, economista. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Y usted me pasó particularmente uno de sus últimos análisis, que le puso usted de título un disfraz para ocultar la deuda pública total. Y quisiera que comencemos por ahí. ¿De dónde viene esa conclusión suya de ya pintar como que nos han estado engañando todo este tiempo respecto a las cifras del país? Bienvenido. Muchas gracias, Marlon, por la entrevista. Un gusto estar aquí para poder conversar con ustedes frente a su amplia audiencia. Bueno, el engaño ha sido permanente. Yo no lo digo esto ahora. Y al igual que otros analistas he señalado que nunca se presentó la realidad de las cifras, de varias cifras, entre esas las de la deuda pública. Pongamos un poco en contexto esto, porque incluso hasta ahora se mantienen cifras que son irreales. Y eso es bastante malo que siga ocurriendo. Claro. Mire usted, en junio del año 2009, la deuda pública total, la que empezó a manejar realmente el presidente Correa, fue de 10.000 millones de dólares aproximadamente, entre deuda interna y deuda externa. Cuando llegó Correa al poder, a mediados del mes de enero del 2007, la deuda estaba en 13.000, pero se produjeron dos hechos. El primero, Correa declaró deuda ilegítima a una parte de la deuda externa, concretamente a los bonos globales 2030 y 2012. Y aquí hubo una comisión que conformó él mismo, que se encargó de declarar la ilegitimidad de la deuda, como consecuencia de lo cual declararon el no pago, lo que se conoce como el default, que fue el octavo default que realizó el Ecuador y que tanto le ha perjudicado en los mercados internacionales, y no solo en los mercados internacionales, sino en general con los inversionistas, y se sacaron de las estadísticas fiscales de un plumazo, por esa medida, 3.300 millones de dólares. Bajó la deuda entonces. Bajó la deuda en 3.300 millones de dólares porque se declaró ilegítima. Y dijeron, borren esta deuda de las estadísticas, no pagamos. Pero además, lo que hicieron fue borrar también de las estadísticas fiscales otra deuda, esta en el campo interno. La deuda que el Ministerio de Finanzas tenía con el Banco Central del Ecuador, porque al Banco Central del Ecuador se le había antes obligado a entregar 1.273 millones de dólares
que era el saldo que se tenía en esos momentos, para comprar los que se llamaron los bonos AGD de la Agencia de Garantía de Depósitos, emitidos por el Ministerio de Finanzas. Bueno, el nuevo gobierno dijo, esto no se paga, y borren esta cifra de deuda que tenemos con el Banco Central. Así las cosas, en realidad, lo que eliminaron de la deuda pública fueron alrededor de 4.000 y pico de millones de dólares. Pero luego sucedió algo en este mismo periodo insólito. El gobierno decidió comprar parte de la deuda que había declarado ilegítima, la decidió recomprar y utilizó 1.000 millones de dólares en la recompra. De manera que la deducción o la reducción neta de deuda fue los 4.000 y pico de millones, menos 3.000 millones desaparecieron de la estadística de deuda. Como Correa recibió con 13.000 menos 3.000, realmente comenzó a manejar la deuda con 10.000 millones de dólares. Ese fue el saldo que él empezó a manejar. Hoy en día, esa deuda, en este momento que estamos sentados usted y yo aquí, los análisis establecen que al menos esta deuda es de 60.000 millones de dólares. 60.000. Esta cifra me llama la atención porque el gobierno, y mejor dicho, los dos gobiernos, el anterior y el actual, no declaran más allá de 40. De 40.000 un poquito más tal. 42.000. ¿Por qué quieren siempre mantenerse en el límite que establece la ley? Ya no están en el límite. Ya pasaron. De acuerdo a las cifras que el gobierno de Correa reconocía, con los 2.000 millones últimos de la emisión de bonos del mes de junio, están en 42.000 millones de dólares aproximadamente. En lo oficial. En lo oficial. Por eso le digo, hasta el día de hoy, no se transparenta, como se suele decir ahora, las cifras de la deuda. Pero ahí no están incluidos todos aquellos rubros que, siendo deuda, el gobierno de Correa dijo que no era deuda. Y además hizo varios malabares y varias piruetas legales y financieras para no considerar deuda lo que sí es deuda, porque hay que pagarla. Por ejemplo, introdujeron en el famoso Código de las Finanzas Públicas, introdujeron un artículo, el 123, merced al cual declaraban que los endeudamientos de hasta 2 años no eran considerados como deuda. Eso les permitió eliminar del registro de la deuda los certificados de tesorería conocidos como CETE, que son los que emite el Ministerio de Finanzas y le compra generalmente el Banco Central. Si no era deuda, entonces, ¿en qué situación la pusieron a esa plata que había que pagar? No solamente a esa plata, sino a las operaciones denominadas anticipos petroleros y deudas de menos 2 años plazo. La venta anticipada de petróleo. La venta anticipada de petróleo. ¿Por qué? Porque introdujeron un artículo en la ley que les permitió hacer eso y luego Correa también emitió un decreto en la misma dirección. Y declararon simplemente que eran operaciones comerciales. Fíjese usted que tampoco se contabiliza en la deuda los 6.000 millones de dólares que le sacaron al Banco Central de las reservas internacionales. No está considerado ahí lo que se le debe al Seguro Social, lo que se les debe a las empresas petroleras, que hoy sabemos está alrededor de 2.000 millones de dólares, lo que se debe a los jubilados, los fondos que se han debitado del ISPA, todavía no sabe qué ha pasado con la ISPOL, algunos de los fondos de la Seguridad Social que el gobierno decidió simplemente no pagar y que tienen un acumulado en ese famoso no pago de las pensiones jubilares de alrededor del 40%. Bueno, esta suma se dio el trabajo de hacer un conocido analista y serio economista del país, que es Abelardo Pachano. Y él publicó las cifras de la deuda real y verdadera, que nosotros hemos chequeado y hemos revisado, y son correctas. Coinciden. Claro. Que bordea los 60.000 millones de dólares. Él habla de 59.000 millones y medio de dólares. Pero a esto hay que sumar los 2.000 millones que se acaban de emitir ahora en junio. Entonces, en realidad, estamos en alrededor de 60.000 millones de dólares. Vamos por parte economista. El gobierno, dentro de esos 42.000 millones que sí reconoce que está debiendo, ¿qué deuda nomás incluye? ¿Solo la externa, interna e interna, considerando a quién? Bueno, ¿de dónde salen esa cifra del gobierno? En la deuda externa está la deuda que nosotros tenemos o que está generada por los bonos que se han vendido en el mercado internacional. Fíjese usted una cosa. En el gobierno de Correa, solamente en los últimos 3 años, Ecuador colocó 9.250 millones de dólares en el mercado internacional en bonos, en los que se conocen como bonos soberanos, pagando una tasa en promedio de alrededor del 10% y a plazos que están entre 5 a 10 años. Eso no es mucho tiempo, ¿no? 3 años, no, es una deuda inusitada, pero además carísima y a plazos muy cortos. Les señalo algo, el mes pasado
Bolivia colocó a 10 años plazo 1.000 millones de dólares, que fueron comprados básicamente por inversionistas europeos y norteamericanos al 4,5%, y nosotros pagamos el 10%. Y Perú todavía coloca tasas más bajas, junto con Colombia y con Chile, por señalarle a algunos países de la región. Bueno, el Ecuador paga más del doble de lo que pagan los vecinos y de lo que pagan países, como le acabo de decir, como Bolivia. Ahí está esa deuda. Son casi 9.000 solo de bonos soberanos. Claro, entonces, está la deuda con los organismos internacionales, ¿verdad? Lo que le debemos al BID, a la CAF, al Banco Mundial, al FLAR, a todos los organismos internacionales. Y cuando se le debe al Fondo Monetario por la plata que nos dio para el terremoto, al Fondo Monetario, ahí están todos los organismos internacionales. Y luego tiene el otro gran rubro, que es la deuda interna. Los bonos que ha emitido el Ministerio de Finanzas y le ha vendido casi en su totalidad al Seguro Social. Buena parte de esos bonos sí están contabilizados ahí, y otros bonos que ha colocado en los mercados internos el Ministerio de Finanzas. Esto que se llama la deuda interna, unida a la otra deuda de la que hablé primero, a la deuda externa. El Ministerio de Economía considera que tenemos alrededor de unos 42.000 millones de dólares. Pero hicieron una magia, ¿no? Se valieron de un artificio. El gobierno anterior, por eso que yo creo que tiene razón el presidente Lenin de decir que no dejaron la mesa servida. Nosotros los analistas siempre dijimos que dejaban la mesa patas de arriba. Claro. Qué pena que se dio cuenta un día después que se fue Correa, sí, ¿no? Sí, esto es lamentable. Ya vamos a hablar de eso, sí. Pero en realidad lo que ha ocurrido aquí es que se valieron además de un artificio adicional. Algunos de los funcionarios del Frente Económico actual son los que inventaron lo que le voy a decir cuando estuvieron en el gobierno de Correa y ahora permanecen en el gobierno de... Ese artificio del que me va a dar una explicación. ¿Cuál fue ese artificio? Dijeron que hay que dividir la deuda pública total, que siempre el Ecuador ha registrado de la manera que ha registrado, porque no hay otra forma que no sea esa, la correcta de registrar como deuda lo que es deuda. Dijeron, hay que dividir en deuda agregada y en deuda consolidada. Esta última, la deuda consolidada, en realidad dijeron, es el producto de deducir las deudas entre instituciones públicas. De Estado a Estado. Sí, de Estado a Estado. Es decir, esa deuda, que es la deuda interna, de un solo plumazo, la redujeron en 1.200 millones de dólares. Porque dijeron, una institución pública le debe a otra institución pública, crucemos las acreencias y las deudas, y el resultado es 11.200 millones de dólares. ¿Y quién salió perjudicado aquí? ¿El Banco Central? No, las familias y las empresas ecuatorianas. Y ya le voy a decir por qué. Así las cosas produjeron una nueva estadística, porque el Código de las Finanzas Públicas, me parece que en el artículo 124, señala que la relación de la deuda total del Ecuador con el PIB no debe pasar del 40%, es decir, debe ser como máximo equivalente a un 40%. Eso dice la ley. Ese 40% equivale aproximadamente a 40.000 millones de dólares. Pero como ya estaban en 40.000 millones de dólares, se inventaron este artificio y se bajaron de un plumazo 11.200 millones y dijeron, todavía tenemos campo para seguirnos endeudando. Para fingir que están dentro de los límites legales. Y no solo para fingir, sino que siguieron endeudándose, y esto es lo que han venido haciendo, y esto es lo que siguen haciendo. Entonces, realmente las estadísticas de deuda reales, efectivas, se han escondido, pero han sido reveladas por diferentes analistas hasta donde nosotros podemos calcular que es el monto total de la deuda. ¿Por qué han sido perjudicadas las familias y empresas ecuatorianas? Porque es a las familias y a las empresas, en definitiva, las familias ecuatorianas, las que tienen que pagar esta deuda vía impuestos. Y le voy a dar una cifra escalofriante. El año pasado, al mes de diciembre, o sea, al cierre del año, ¿sabe cuánto se pagó en amortización e intereses de la deuda pública ecuatoriana? La amortización, o sea, los pagos parciales de capital que correspondían más los intereses, se llama el servicio de la deuda. Sí. El servicio de la deuda que pagó el Ecuador el año pasado, aquí están las cifras oficiales, 11.700 millones de dólares. 11.700 millones el 2016. Para 2017, ¿ese pago de cuánto será? Bueno, para 2017 seguramente va a ser lo mismo, a lo mejor algo más alto, porque se han endeudado todavía más. Pero destinar 11.700 millones de dólares. Es la tercera parte del presupuesto total. En un presupuesto que fue de 29.000 millones, más el déficit que llega por ahí como a casi 35.000 millones. Imagínese usted, el Ecuador está viviendo la deuda.
Bueno, pero cuando usted dedica semejante cantidad de recursos a deuda pública, ¿quiere decir que le va a faltar recursos para todo lo demás? Esa cantidad de dinero es mucho más de lo que se invierte en educación, en salud, juntos. Es más del doble. Es más del doble. Para tener una referencia, economista, es importante aquí hacer las comparaciones. Claro, es más o menos la mitad lo que se invierte en educación y en salud. Más o menos la mitad. Mire usted, por si acaso, ¿no? Como aquí están las cifras oficiales. A usted ve aquí, a diciembre del año 2016, servicio de la deuda total, servicio de deuda, son cifras oficiales, ¿no? Sí, sí. 11.641.9 millones de dólares. Bueno, no puede marchar una economía bien con semejante cantidad de pagos por deuda. ¿Y por qué? Y otra pregunta, ¿esto es más de lo que pagaban por servicio de deuda gobiernos anteriores a Correa? Claro, pero el problema no es solamente ese. Porque uno podría decir, bueno, nosotros podemos pagar esto si es que la economía crece. El problema es que estamos haciendo estos pagos con una economía que esté estancada. Y no solo que esté estancada, sino que ha retrocedido. Ha decrecido. El año pasado también, como referencia, ¿cuánto decreció la economía en Ecuador? 2016. Bueno, esa es otra de las estadísticas que ha sido cuestionadas fundamentalmente por los economistas de Cordes, que con justa razón y con rigor técnico han venido cuestionando sistemáticamente las cifras que ha publicado el Banco Central sobre el crecimiento de la economía. Pero todas las otras instituciones que han realizado sus pronósticos le han dado cifras negativas de crecimiento. Incluso el Banco Central, FMI, ¿no? Claro, el FMI también dio solamente habla de un 1%. Bueno, pero lo grave de todo esto es que tenemos que pagar estas cantidades de dinero inconmensurables en una economía que no crece. Porque si creciese la economía, se podría recaudar más. Al Estado le ingresarían divisas. Y entonces nos podríamos defender. Por esto es que se establece la relación deuda-PIB, no es por gusto. La relación deuda-PIB se dice que no pase el 40%, porque se estima que es más o menos manejable. Y para que exista ese equilibrio, justamente. No nos olvidemos, estamos en dolarización, ¿no? Además, estamos en dolarización. Con ese pequeño detalle. Antes de pasar al tema ya de ingresos, para justamente contrarrestar y tratar de establecer un equilibrio fiscal, que vemos que no, al menos no lo vemos por ningún lado. Detallemos, al IES, por ejemplo, economista, ¿ya se tiene una idea cercana de cuánto se debe el gobierno, el Estado, al IES actualmente? Bueno, hay cifras y cifras. Lo del IES probablemente es lo que han guardado con más llaves, ¿no? Pero en el trabajo, como le digo, que hizo Abelardo, él detalla ahí las cifras que se supone y se considera aquí en el Ecuador que se le está debiendo al Seguro Social. Y todo esto, como le dije, está sumando alrededor de 60.000 millones de dólares. Pero el problema del IES no es solamente lo que se le debe porque no se le ha pagado o porque no se le ha reconocido. El problema fundamental del IES es su sostenibilidad hacia el futuro. Ese es el problema fundamental. Mire usted lo que está ocurriendo con los jubilados. Resulta que ahora han resuelto pagarles lo que les deben a los jubilados, lo cual me parece hasta inhumano, como comentábamos ayer con usted, con bonos del Estado. Y en las últimas horas han resuelto pagarles en cash, en efectivo, a los jubilados mayores de 70 años, darles de efectivo y el resto que espere. O que tengan alguna enfermedad catastrófica, terminal. Bueno, lamentablemente a varios de ellos seguramente se los va a llevar el señor antes de que cobren el bono. Lo que debe hacer el gobierno, ahora sí por primera vez, es entrar a los mercados internacionales, que es una propuesta además inteligente que la ha hecho un conocido analista que es René Ortiz, tuvo la gentileza de llamarme a preguntar qué me parecía. Él propone que se entre a los mercados internacionales a obtener recursos para darles a los jubilados, pues. Es lo menos que puede hacer el gobierno, pues, darles a los jubilados plata en mano obtenida con la colocación de bonos, porque en definitiva es trasladar las deudas de un bolsillo a otro. El global de la deuda no se va a modificar. Y a los jubilados se los está condenando a que por una necesidad de liquidez vendan sus bonos. A la miseria y a la muerte. A la pérdida, ¿no? Claro. Y además, se les está si condenando, le dan bonos, nunca van a cobrar el 100%. Claro, se les está condenando a que vendan los bonos con un castigo bien alto. Y esto significa un perjuicio para los jubilados y para sus familias. Y ya son personas que han dedicado su vida a trabajar y que no están como para poder empezar de nuevo, ¿no es cierto? Por eso es que cuando usted me preguntaba a quién perjudica semejantes pagos de deuda, a las familias ecuatorianas. Porque a las familias ecuatorianas se les cae con más impuestos, se les cae con salvaguardas, se les cae con aranceles. A propósito de lo cual, y perdóneme la digresión por un momento, hay un sector
y cada vez se oye esto más fuerte, entre los convocados al Consejo Consultivo, Tributario y todo esto que han inventado ahora, Sí. que está pujando y empujando la tesis de que se implementen y se pongan en vigencia determinadas salvaguardas, sobre todo para la pequeña industria, ¿no? Y decir, este es un error, sería un error terrible del gobierno que haga una cosa así y volver a las salvaguardas. Pero eso es incomprensible. Yo le escuché, le leí al ministro incluso de Comercio Exterior, que es un empresario, se supone, ¿no? Y que debía estar a favor de la libertad de comercio, del comercio abierto, pero hablaba más bien de todo lo contrario, de una nueva especie de protección a los productos locales, e incluso se lanzaron ya unas cifras de una tasa de 5%. Lo cual es un absurdo y un desconocimiento realmente total de cómo funciona la economía. Le voy a citar un ejemplo. Mire, el país donde probablemente se aprecia más la moneda, o la moneda que más se aprecia en el mundo casi diariamente, es el franco suizo. Y usted en Suiza no tiene ningún tipo de salvaguardas ni de restricciones. Porque el empresario, y ventajosamente la mayoría de los empresarios lo comprenden, tienen que competir con calidad y con precio, no con protección. Porque la protección, ¿a quién le va a perjudicar? Es a usted, a las familias ecuatorianas que tienen que ir a los mercados a pagar precios absurdamente altos por productos que no necesariamente tienen la calidad de lo que están pagando. Entonces, hay que competir con eficiencia. Y esto me lleva a un punto que me parece a mí central y que sí lo quiero decir. El Ecuador debe irse olvidando ya, y es lo que se está discutiendo en la academia internacional a nivel mundial, y se viene señalando con muchísimo rigor. Mire, difícilmente volverán los precios del petróleo a niveles altos como en determinado momento se tuvo. Y tampoco de otras materias primas, salvo elementos inesperados, por ejemplo, una guerra en el Golfo puede disparar el petróleo a $100, quién sabe cuánto. Pero dentro de lo previsible eso no va a ocurrir. De manera que el Ecuador tiene que irse olvidando de esas posibilidades y concentrarse en mejorar algo que es crucial ahora en el mundo, que es la productividad. La productividad. En eso los bancos están mejorando sustancialmente su productividad, los bancos privados ecuatorianos, lo cual es bueno. Pero todo esto tiene que hacer la economía ecuatoriana, los diferentes sectores de la economía ecuatoriana. Usted no puede pues simplemente favorecer a un determinado sector sobreprotegiéndole, nuevamente protegiéndole, pero castigando con impuestos a las familias ecuatorianas. Aquí a las familias ecuatorianas no las defiende nadie. ¿Quién defiende a las familias ecuatorianas? Los empresarios con derechos se defienden, tienen sus cámaras, tienen sus organizaciones, los taxistas tienen su grupo organizado, determinados trabajadores, las centrales sindicales, los maestros algo tienen, pero las familias ecuatorianas, ¿qué tienen? Ni siquiera están agremiadas. Bueno, el que debe defenderlas es el presidente de la República, Para eso fue a elegido. través de las políticas correctas. ¿No será una forma tal vez desesperada, digo yo, de proteger el empleo, la industria local, la poca industria que existe? Este tipo de medidas proteccionistas para que no se descalabre aún más el débil aparato productivo que tiene el país. Pero es que lo que sucede es todo lo contrario. Lo que sucede es todo lo contrario. Cuando usted vuelve el proceso productivo caro, producto, por ejemplo, del exceso de impuestos o de salvaguardas, en esto un paréntesis, el 60%, casi el 65% de lo que el Ecuador gasta en importaciones es materias primas e insumos para el proceso productivo y para la exportación. De manera que cuando usted encarece las importaciones artificialmente, como ocurrió cuando pusieron el 45% de salvaguardas, bueno, lo que ha hecho es restarle competitividad a la empresa ecuatoriana, que además le pusieron impuestos adicionales a las empresas y a las familias. Entonces, producir una flor en el Ecuador, por decirle, cuesta 30 centavos, y producir en Colombia cuesta 15 centavos. Resulta un tiro en el pie, entonces. Un tiro en el pie con graves perjuicios para las familias ecuatorianas porque usted le está metiendo la mano en el bolsillo. Y lo que está haciendo es quitándole dinero al padre, a la madre y a los hijos, que puede tener para usarlo en una mejor educación, para buscar mejores formas de salud, mejor vivienda, para tener una mejor calidad de vida. Y eso es lo que no ha pasado. Entonces, este exceso de impuestos y esas salvaguardas, que en el fondo, ¿qué son las salvaguardas y las protecciones? Son impuestos. ¿Quién los paga? Los pagan las familias cuando van al supermercado. Este es un país extremadamente caro.
¿Otra vez queremos volver a eso para proteger a un sector? No hemos salido, o sea, no hemos salido de que no nos hemos convertido nunca en un país barato, sino que más bien seguimos en la misma línea. Vamos ya pasando... Pero perdóneme una cosa, sí. Marlon. Este es un tema sumamente importante. Una de las cosas que hay que hacer es bajar los impuestos. Pero para poder bajar los impuestos, usted tiene paralelamente que bajar el gasto público si no quiere quebrar el Estado. Bueno, lo que está haciendo el gobierno es bajando el gasto de inversión. Bajando exclusivamente el gasto de inversión. Lo cual no es justamente lo que se debe hacer. Fundamentalmente hay que bajar el gasto corriente. Hoy el país se está enterando de muchos gastos que se han realizado que no sirvieron para nada, sino simplemente para botar la plata por la alcantarilla. Bueno, hay que estudiar las posibilidades de reducción del gasto, pero hay además que bajar los impuestos para reactivar el proceso productivo, para que la demanda interna se reactive, y al reactivar la demanda interna el Estado va a recaudar más. Este es un principio absolutamente probado en economía. De manera que las salvaguardas y el exceso de impuestos, sobre todo cuando son excesivos como hemos tenido en el pasado inmediato, lo que hacen es contraer la demanda. Le voy a citar el ejemplo probablemente más característico y terrible de lo que vivimos en el Ecuador. Mire usted, desde que se comenzó a discutir aquí lo que se conoce como estas penosamente llamadas ley de la herencia y ley de la plusvalía, ¿sabe lo que le ha pasado al sector de la construcción y al sector inmobiliario? El sector de la construcción lleva 8 trimestres consecutivos de decrecimiento, o sea, de tasas negativas de crecimiento. Y el sector inmobiliario, las propuestas hacia el sector inmobiliario para adquirir propiedades en el sector inmobiliario han caído en el 62%. Ahí están las leyes. Una primera acción sería derogar esas leyes. Si la política económica no se ha hecho para martirizarle a la gente, sino para mejorar la calidad de vida de las personas, entonces viene aquí la gran mentira. Es que le voy a quitar al rico para darles a los pobres. Eso no ha ocurrido nunca, no en el Ecuador, en ninguna parte del mundo. Porque lo que pasa es que usted les puede quitar a los ricos el primer año, pero el segundo año ya no están aquí. ¿Qué es lo que le pasó a la Francia al señor François Hollande? Cuando, tentado por las propuestas del señor Piketty, se le ocurrió poner impuestos a los ricos de Francia, a los millonarios de Francia, que llegaban alrededor del 75%. 10.000 millonarios se fueron de Francia. Y en poco tiempo tuvo que echar abajo la medida y decir, por favor, regresen, porque se estaba paralizando la inversión. Tuvo que recular. Ahora, vamos al tema de los ingresos, economista. Ahora, tenemos una situación financiera complicadísima, con una deuda externa que me imagino que es histórica. Nunca había alcanzado esos topes, niveles de 60.000 millones. Pero sobre todo dólares. con decrecimiento económico, ¿no? Que le vuelve todavía mucho más grave. Así es. Ahora, ¿cuánto está ingresando al fisco? Mensualmente, anualmente, ¿cómo está pagando sueldos a fin de mes el gobierno, economista? Mire, está pagando con deuda, ¿no? Con deuda y con lo poco que recauda. La recaudación se ha reducido sustancialmente. ¿Petróleo? En el año aproximadamente, petróleo no tenemos. Ya se gastó esa plata, la venta No, anticipada. está comprometida. Está comprometida. Está comprometida. Acordémonos que la producción exportable es más o menos la mitad de los 500.000 barriles que produce el Ecuador, el resto es para consumo interno. Bueno, esta parte de la producción exportable se ha dedicado al pago de los famosos anticipos petroleros y al pago de obligaciones, por ejemplo, con los chinos, con Tailandia. Entonces usted ve que en los registros, literalmente o prácticamente, no tenemos ingresos petroleros. Pero además tenemos una economía estancada, en recesión, que obviamente el nivel de ventas de los sectores productivos y la economía en general también ha sufrido gravemente. Y entonces se ha recaudado menos. Se ha recaudado menos porque las empresas venden menos y porque la gente compra menos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la capacidad de demanda se ha reducido con semejante cantidad de impuestos, con todas estas salvaguardas. ¿Hay alguna justificación moral para que aquí un vehículo, no me refiero a los vehículos de alta gama, pero para que aquí un vehículo al que debe tener o puede tener acceso a la clase media cueste el doble de lo que cuesta en un vendedor de autos que ya gana en los Estados Unidos o en Colombia o en el Perú? ¿Hay alguna justificación? ¿O que una camisa en el Ecuador cueste el doble de lo que cuestan en los otros países? ¿O que un par de zapatos, lo que uno quiera decir? No hay ninguna justificación, pues. Usted no puede destruir la economía familiar de esa manera. Para eso no es la economía. ¿Qué se está recaudando ahora? Con suerte unos 14.000 millones de dólares al año. Al año, no es la mitad del presupuesto. Esos son los ingresos tributarios. Y el resto
algo más de 1.000 millones mensuales. Claro, el resto es deuda. Y ha sido deuda. Por eso es que yo creo que de aquí, desde este momento hasta finales de año, el gobierno va a necesitar aproximadamente unos 4.500 millones de dólares adicionales para tapar los huecos del año. Para cerrar este año. Para cerrar este año. ¿La plata de dónde han venido sacando? La plata han venido sacando de las fuentes externas de estos bonos que han colocado. Los últimos fueron 2.000 millones más. Le acabo de decir, en 3 años, 9.750 millones de dólares. Es una cifra récord en un periodo tan corto. Pero la parte interna, ¿de dónde sacaban el dinero en la parte interna, en la economía interna? De la Reserva Internacional que maneja el Banco Central. Que ya se acabó. Que ya se acabó. De los papeles de corto plazo emitidos por el Ministerio de Finanzas, que no los registran como deuda. Y de todo aquello que le han sacado al Seguro Social. ¿Y a quién han podido? Porque al que han podido le han debitado y le han sacado la plata. Así hemos ido tapando los huecos. ¿Consecuencia de qué? De que la economía no ha crecido, de que no tenemos una economía en crecimiento que nos brinde los recursos, resultado de un proceso económico saludable, resultado de un país que va por la dirección correcta, que va en la ruta del crecimiento económico. No se puede generar trabajo, y menos trabajos con sueldos adecuados y estables, si usted no tiene inversión. No hablemos ya de la inversión internacional, hablemos de la nacional. Mucha gente ha sacado su dinero, inclusive pagando el 5%. Y hay otras personas que, si bien no han sacado el dinero, no se animan a invertir, porque las reglas del juego no están claras. ¿Dónde está un programa económico del gobierno? Acordémonos que en la campaña electoral, unos señores de Alianza País asomaron con unos libros y le dijeron al presidente Lenin: toma, esto es lo que tienes que hacer. Bueno, yo creo que el presidente Lenin tiene derecho de tener su propio estilo. Mire, la gente le está apoyando, nosotros le estamos apoyando. Él tiene que sacudirse y hacer las cosas que debe hacer, y pasará a la historia. Pero el equipo económico de Lenín Moreno es el mismo de Rafael Correa. Ok, esa es una buena reflexión la que usted trae, ¿no? A mí me parece realmente un grave error. Supongo yo que el presidente Lenin debe tener algunas razones para haber colocado a ese equipo. Algunas que van, según dicen varias personas, que van desde el terror a Correa hacia la temporalidad y un cambio del equipo probablemente a finales de año. La economía. Bueno, pero si necesitaba un cambio brusco. Claro, no creo que sea por eso, pero probablemente porque no están dadas todavía las condiciones, digo yo, desde el punto de vista político, para producir ese cambio, porque son funcionarios que evidentemente, si no fueron impuestos, fueron propuestos. Recomendados por Correa. De manera directa. Y no quiero yo tocar nombres de ciertas personas que están en el gobierno, pero ahí están los autores. Dos principales autores de las piruetas financieras que tanto daño le han causado al país y a las familias y empresas ecuatorianas. Es decir, los responsables de no haberle dejado la mesa puesta al presidente Moreno. Y de haberle dejado la mesa patas arriba, ¿no? Y encima engañando, diciendo lo contrario. Claro, entonces es hora de que se comience a pensar en la gente, de que se comience a pensar en las familias. Mire usted, si el presidente Moreno hace lo que tiene que hacer, comenzando con la ley esta de la plusvalía y la ley de las herencias, echando abajo. Si es que modifica sustancialmente, o mejor aún deroga la ley de comunicación, que ha sido un dogal aquí, no solamente para los periodistas, sino para toda gente sensata en el país. Si es que se deja a un lado las prácticas populistas de querer hacer la felicidad con la plata ajena y espantar la inversión. Si es que se bajan los impuestos paralelamente, calculadamente, en función de la reducción del gasto público, y atraemos la inversión comenzando por la nacional, porque se reconstruye la institucionalidad y el Estado de Derecho, este gobierno podría ser histórico. Para eso se necesitan incentivos, supongo. Aquel que tiene y decisión. Sacada su plata, puesta a buen recaudo afuera, a decir, bueno, yo quiero tener una razón fuerte para volver a poner la plata en Ecuador. Más allá, esa gente va a traer. Si la plata nunca viene por patriotismo, la plata viene cuando tiene rentabilidad y seguridad, como es lógico. Pero cuando tiene prácticas populistas que le dice que usted está mal porque su vecino de al frente está bien. No es que los pobres no existen por culpa de los ricos. No es que porque hay ricos hay pobres, sino porque las políticas económicas son muy malas. El ejemplo característico y probablemente más notable de lo que le estoy diciendo es Singapur, pues. El auge que tiene Singapur
el nivel de vida al que ha llevado a la gente, una economía que estaba destruida, ¿no? Realmente destruida, en tan poco tiempo. Es, entre otras cosas, porque redujeron sustancialmente los ingresos, los impuestos. Y porque se ha generado una institucionalidad, aunque sea una institucionalidad de mano dura en el caso de Singapur, que ha permitido estabilidad y confianza. Pero la China comunista tiene prácticas capitalistas y favorece la inversión y respeta los convenios sobre la inversión. Aquí acabamos de renegar de los tratados de estos, recientemente el Congreso renegó de los tratados de estos de, creo que casi con 17 países, ¿no? Entonces, esto perjudica evidentemente a lo que significa lo que usted dice, el deseo de traer la plata para invertir, ¿no? O sea, así nadie puede traer la plata. Claro, es curioso si ahora. Usted le quiere cobrar 75% de impuesto, ¿no? De impuesto en la plusvalía. ¿Usted cree que alguien quiere realmente fortalecer este sector adquiriendo vivienda o construyendo? Pues los resultados están a la vista. Y eso ocurre en todo el mundo, no es solo un caso de Ecuador, ¿no? Así es. La gente cuida su patrimonio y lo saca, lo protege. Y usted o lo pone aunque sea debajo del colchón, ¿no? Ah, por supuesto. Usted hace la reflexión de China, es hasta curioso que ahora el presidente de China hable casi que de apertura y más bien sea Donald Trump de Estados Unidos, que ahora más bien abogue por el proteccionismo. Esas posiciones encontradas a nivel mundial incluso, pero mire cómo van cambiando de acuerdo a las conveniencias, en este caso ya del republicano Trump. ¿Usted se acuerda de lo que decía Deng Xiaoping? Que fue realmente el que le sacó a la China comunista nos referimos, le sacó a la China de la desgracia más espantosa a la que le llevó el señor Mao. Porque en la época del señor Mao y de la famosa revolución cultural, 33 millones de chinos murieron por hambre. Fue cuando vinieron los cambios después, y sobre todo el señor Deng Xiaoping, el que introdujo todas estas prácticas, si bien en un régimen de hierro, ¿no? En una dictadura de hierro. Y le hicieron a él una pregunta que se tornó famosa la respuesta. Le dijeron, ¿cómo es que usted, siendo comunista y manejando un país comunista, y usted mismo creyente en el comunismo, que ahora ha sido reemplazado por el populismo, según dice Vargas Llosa, introduce prácticas capitalistas? Y el señor Deng Xiaoping respondió y dijo, mire, a mí no me importa blanco. Si es que caza ratones, es un buen gato. Eso fue lo que dijo. Sí, sí, sí. Y esta es la verdad. Buena analogía. Y nosotros los economistas decimos, en economía usted no tiene ni políticas de izquierda ni políticas de derecha, de donde vengan. La diferencia de las políticas económicas es si son buenas o son malas. Si ayudan a que la gente viva mejor o no ayudan a que la gente viva mejor. Y entonces las políticas económicas sanamente orientadas, como han hecho Singapur, como ha hecho Hong Kong y muchos otros países más, como lo ha hecho Chile, como lo ha venido haciendo Perú, que ha mejorado sustancialmente, inclusive Colombia, en medio de todos los problemas que tiene Colombia, y muchos otros países que podemos citar, para no hablar de los países del primer mundo. Si hacemos las cosas correctamente, podemos entonces ayudarles a las familias y empresas ecuatorianas a que tengan las empresas una vida productiva mucho mejor, a que ganen dinero y vivan mucho mejor como empresas, pero la familia ecuatoriana también que viva mejor, que tenga mejores niveles o mayores niveles de seguridad, de acceso a la educación. Uno de los problemas graves del Ecuador es su falta de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al vestuario, que tenga buena comida. Buenas condiciones de vida. Y que tenga posibilidad de ahorro, pues. Todo este panorama que usted nos está dibujando, economista, ha desencadenado en un agravamiento de la pobreza. Y veo que usted también tiene cifras al respecto. Sí quisiera que me comente cómo estamos en ese punto. Una de las cosas que caracteriza al populismo es esta increíble facilidad que tienen para mentir, para distorsionar la realidad y presentar gato por liebre. Las cifras que yo le voy a dar, a las que hace relación usted de la pobreza, son cifras del INEC, es decir, son cifras oficiales. Estas cifras están cortadas al mes de marzo del año 2017, de este año. El INEC considera que una persona es catalogada como pobre si gana menos de $84.68 mensuales, $85 mensuales. El que gana 85 ya no es pobre. Sí. Analizando la pobreza por los que están en extrema pobreza, $77.72 mensuales o menos. Esos son los pobres de pobreza extrema.
Bien, con esta clasificación del INEC, veamos cuántos pobres hay en el Ecuador. Porque ganar 84,68 dólares al mes para no ser considerado pobre significa ganar 2.8 dólares diarios. Y ganar 47.72 dólares, que son los pobres extremos, al mes, significa ganar al día, vivir al día con $1.60. ¿Cuántos ecuatorianos están en esta situación? Pues en esta situación está el 22.9% de la población ecuatoriana. Dicho por el INEC. Dicho por el INEC, y ese 22.9% de una población de aproximadamente 16,5 millones de habitantes, significan 3.8 millones de personas. Es todavía 8 millones de personas. 1.400.000 extrema. Es decir, 1.400.000 ecuatorianos viven con $1.60 al día o menos. Y los otros 2.400.000 personas viven con 2.8 dólares diarios en promedio. Sobreviven en realidad. Bueno, esta es la situación del Ecuador. Paralelamente, hay que anotar que esto ha ocurrido cuando el Ecuador se ha despachado en el gobierno anterior, 350.000 millones de dólares. Y hemos presenciado el más importante auge económico del que tenga memoria el país, con semejante influjo de divisas, no solamente de los precios del petróleo en su momento, sino el flujo de divisas derivado del boom del precio de las materias primas. Una de estas materias primas del petróleo. Las commodities. Los famosos commodities, sí. Sin embargo, de haber tenido semejante cantidad de dinero y de habernos endeudado tanto, esta es la situación para casi 3 millones de personas. Es decir, el auge económico se quedó trunco en algún lado. No se filtró aquí. Porque usted no puede decir que es bajar la pobreza, que a los que ganan desde los $3. ¿Qué manera de reducir la pobreza es esa? ¿Qué puede hacer la gente con un ingreso así? Y esto se corrobora con algo que sabemos de memoria por los ecuatorianos, que es el problema de desempleo y subempleo en el Ecuador. La población económicamente activa. ¿Quiénes integran la población económicamente activa? Todas las personas a partir de los 15 años, dice la ley, que quieren trabajar, que están en condiciones de trabajar y que por supuesto también buscan trabajo. Entonces, esa población económicamente activa son 8 millones de personas en el Ecuador. De esos 8 millones de personas, casi 5 millones de personas están en el subempleo o totalmente desempleadas o en la marginalidad. Y solamente unos 3 millones de gentes están en el sector formal de la economía. Tienen seguro, tienen IES. Tienen seguro, tienen IES, tienen 13º sueldo, tienen vacaciones. Una remuneración y a propósito del IES, déjeme darle otra cifra, ¿no? Porque esta es una de 3 millones de 8 millones. 3 millones de 8 millones son las cifras oficiales del INEC. Pero le quiero dar una cifra. Aproximadamente hoy hay 8 millones de personas que tienen derecho a hacerse atender en el Seguro Social. Ese hacerse atender por el Seguro Social, entre comillas, porque más es una declaratoria. ¿Y cuántos son los cotizantes? Como 2.600.000 personas, en el mejor de los casos 2.800.000 personas. Por eso es que yo siempre le cito a Celia Cruz, porque ella tiene una canción que se llama No hay cama para tanta gente. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho usted? Usted le ha contado a la gente que tiene acceso al seguro, pero el acceso al seguro realmente es extremadamente limitado porque no hay capacidad, pues. Los cotizantes son muy pocos. Entonces aquí se amplió el seguro a las... En la teoría está bien, ¿no? A las madres de familia, a las jefes del hogar, o a las personas que están trabajando en la casa, a los hijos de los asegurados, en fin. La pregunta es, ¿y las medicinas? ¿Y las camas de hospital? ¿Y los médicos? Mira el problema que se ha generado con los médicos. Todo esto es porque no se le enrumba al Ecuador por la ruta del progreso y del crecimiento económico con estabilidad. Nadie puede conseguir un trabajo si es que usted no tiene institucional, me refiero a un trabajo bueno y estable, si usted no tiene institucionalidad, Estado de Derecho, si es que no hay inversión. Hoy en día, decía hace un momento, el presidente Lenin tiene la gran oportunidad, y que me permite esta licencia, de sacudirse del correísmo, de ampararse en la gente,
La gente le llevó allá. Y con el respeto que se merezca su compañero expresidente Correa, tiene derecho de introducirse en sus propias prácticas y en sus propias formas de gobernar. Dicen que nadie da lo que no tiene, lo que no puede o lo que no quiere. Yo creo que el presidente Lenin ha dado algo que sí está en sus manos y que ha sido bueno. Por ejemplo, ha cambiado la tónica en el país, esta tónica patadas, esta tónica agresiva que hemos vivido durante 10 años, este conflicto permanente, esto de bronquearse con medio mundo y caerle encima a la gente. El último de los espectáculos fue lo que se quiso hacer con el periodista Martín Pallares, y lo que se sigue haciendo con otros periodistas y otros críticos del gobierno correísta a través de los juicios políticos. Esa fue la tónica. Pues Lenin ha venido. Mire, yo no he votado por Lenín Moreno, nunca he sido leninista, pero sí puedo ver las cosas positivas que tiene. No. El primer paso es transparentar entonces las cifras, economista. Y sacudirse. Y transparentar y decir, hoy ha dado una declaración y días atrás el ministro de Hidrocarburos, en cambio, dijo que están haciendo una especie de balance petrolero, porque ni ellos tienen claro qué es lo que se tiene ya comprometido, cuáles son los ingresos, para por lo menos proyectar algo de crecimiento a futuro con unos campos marginales. Pero perdóneme una cosa, ahora ofertando. Perdóneme una cosa, Marlon, ¿no? Mire, ¿no le parece a usted que además es una posición absolutamente cínica el decirle a los ecuatorianos, hablarle a la gente de este país y decirle, ustedes tienen que pagar 60.000 millones de deuda, 40.000 o lo que tengan que pagar? Vamos a hablar de los 60.000 millones, que es la cifra que realmente es. Tienen que pagar 60.000 millones de deuda. Pero el gobierno no publica las cifras oficiales. Es decir, ustedes paguen la deuda, pero no les cuento lo que tienen que pagar. ¿Cómo es eso? Es decir, aquí la sociedad ecuatoriana es buena para pagar, pero ni siquiera se le avisa lo que debe pagar. ¿Será eso justo? ¿Será eso correcto? ¿Cómo es posible que los ciudadanos ecuatorianos no sepamos cuánto del petróleo exportable está comprometido y hasta qué año está comprometido para saber qué podemos tener o no podemos tener? Se esconde bajo 7 llaves. Eso lo ofrecieron dar a conocer en las próximas semanas. Ahora, la pregunta es, economista, ¿ya el gobierno tocó las puertas de los organismos multilaterales? Bueno, hay algunas noticias. Para que le tiren la boya. Hay algunas noticias, he leído las declaraciones, me parece que corresponden al ministro de Economía, que dice que van a pagar a los jubilados de más de 70 años con una plata que llega de un crédito de un organismo internacional. 150 millones. ¿No? Sí, 150 millones, ¿no? Entonces, que de ahí va a venir la plata. Está bien que toque las puertas de los organismos internacionales. Y usted me recuerda algo que yo creo que vale la pena señalarlo aquí. Mire, cuando el gobierno hizo todas estas piruetas con la deuda y dividió la deuda total, como siempre ha existido en el Ecuador, en deuda agregada y deuda consolidada, para eliminar 11.200 millones de la deuda. De un plumazo. Y seguir endeudándose. Y eso que no hemos hablado de lo que acaba de pasar con el Banco Central, que le acaban de dar acciones como parte de pago. Como parte de pago, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, pero cuando esto ocurrió con la deuda, salieron los voceros del gobierno, los principales voceros, 2 de los cuales están todavía ahí, ¿no? Siguen en el gobierno. Sí. ¿Y qué le dijeron al país? Le dijeron que ellos lo que estaban haciendo era siguiendo el consejo del Fondo Monetario Internacional. Era parte de la receta. Que era parte de la receta y que el Fondo Monetario había emitido un reglamento dentro del cual se sugería esto. En este trabajo que yo le entregué a usted, cito la fuente exacta, donde se señala que el Fondo Monetario Internacional dice exactamente todo lo contrario. Exactamente, pero exactamente todo lo contrario. Es decir, no se puede tenerle a la ciudadanía o manejar o querer manejarle a la ciudadanía a través de estas mentiras. Entonces hay que hacer lo que ahora se dice, ¿no? Transparentar la información. El Ecuador necesita saber cuál es su real crecimiento económico. Se necesita hacer un diagnóstico sobre cifras objetivas y reales, porque si no el diagnóstico también puede ser equivocado. Claro. Y eso creo que es una de las obligaciones que tiene el gobierno actual. En cualquier caso, los organismos multilaterales tampoco dan préstamos sin beneficio de inventario. Claro, y no es fácil. Y no, sobre todo no es rápido, ¿no? Toma tiempo. Pero fundamentalmente tenemos que apalancarnos en un crecimiento de la economía. Estas estadísticas del INEC señalan que de 10 personas que trabajan, 9 puestos de trabajo son generados por el sector privado. Si 9 puestos de trabajo son generados por el sector privado, quiere decir que tengo que robustecer con políticas sanas y políticas buenas la acción del sector privado para recaudar más impuestos,
pero también para que la gente progrese, pues, para que la gente viva mejor. ¿O es que tenemos que caerle a la gente siempre con impuestos adicionales, porque el Estado es un Estado gastador, que pasó del 22% del PIB al 44% del PIB? No podemos mantener este tipo de posibilidades a costilla de la deuda y de los impuestos a la gente. A propósito del crecimiento del gasto del Estado, prácticamente el doble, sería buena una auditoría del gasto público, ¿no? De los últimos 10 años. Claro. Que el propio presidente tome la iniciativa y que diga, bueno, ahora sí, a pesar que debe estar muy al tanto porque estuvo 6 años también como vicepresidente, pero una auditoría transparente, decir, vea, 300.000 millones de dólares se han gastado, vamos a hacer las cuentas. En la infraestructura, tanto, en el gasto corriente, tanto, y hasta en la corrupción, tanto. Sería bueno, ¿no? Bueno, porque además permitiría saber con mayor exactitud dónde realmente se puede cortar. Dónde se puede cortar más o dónde se puede cortar menos. Y entonces, lo que ahora llaman transparentar las cifras, aunque destruyan un poco el idioma. A propósito, qué buena resolución esta de la Academia de la Lengua, ¿no? Que ruega al mundo que no digan todos y todas, ¿no? Porque pues está mal dicho, ¿no? Ya no se lo dice mucho, por suerte también. Ojalá. Entonces el presidente de la República tiene una gran responsabilidad, pero además algunas de los cambios que usted sugiere también tendrían que pasar por la Asamblea. Y la Asamblea no está muy amable con el presidente, que digamos, ¿eh? Se los nota más correístas que leninistas. Bueno, por eso digo, si el presidente se apoya, como debe apoyarse y de manera fuerte, en la sociedad ecuatoriana, en los hombres y mujeres ecuatorianos, en las familias ecuatorianas, él podría sin duda alguna tener un éxito rotundo. Pues la gente le está apoyando, pero la gente se puede cansar, porque estos diálogos y todo eso, yo personalmente no creo que se logra mayor cosa ni con los diálogos ni con el Consejo Consultivo, que a mi modo de ver lo único que son es un membrete para tapar la falta de políticas económicas buenas y positivas. Ayuda para las fotos, ¿no? Sí, ayuda para la foto sí. y para probablemente tomar café. Algo ojalá salga de ahí. Pero lo que se requiere son políticas económicas, pues. Esos tipos son inventos cuando no hay políticas económicas. Estamos viendo los ejemplos del mundo, de los diferentes países, que han salido de la pobreza, que han mejorado sustancialmente y las gentes viven mucho mejor. ¿Qué es lo que han hecho? En economía no hay nada que inventar. Lo que hay es que implementar bien las políticas económicas. Pero cuando usted le dice a una buena parte de la población ecuatoriana que su situación de desgracia se debe a que el de al frente gana más y que entonces le habla a usted de la desigualdad en vez de luchar contra la pobreza, no avanzamos, le estamos mintiendo. Y esto es lo que está pasando y lo que ha pasado en la sociedad ecuatoriana. Se ha dividido a los unos contra los otros, y ya no por la lucha de clases, sino tratando de generar un odio de clases. Ahí hay un famoso video del señor Chávez, el expresidente de Venezuela, que decía, mire usted en YouTube, que decía así en estas palabras: es malo ser rico, los ricos son malos, por eso nosotros no queremos ser ricos. Y se han robado la Venezuela y le han puesto patas arriba, ¿no? Estamos cerrando, economista, y para el final le dejo la pregunta más dolorosa, ¿no? Los ajustes, porque se habla mucho de que va a ser necesario, indispensable, ajustar la economía. Y obviamente ahí el ajuste va a doler a todos, a todo el país, principalmente a los más pobres, los desempleados. Argentina, Macri tuvo que hacer ajustes y hasta ahora también se mantienen las protestas por ese lado. ¿Cuándo van a venir los ajustes? Mire, usted no puede intentar... Yo creo, por ejemplo, que hay una diferencia enorme, el endeudarse cuando usted baja los impuestos y favorece el crecimiento económico, a endeudarse cuando mantiene los impuestos y la economía no prospera. Lo que está haciendo simplemente es generando mayores obligaciones en el segundo caso. El Ecuador va a requerir obtener recursos del exterior, pero tiene que obtenerlos con una economía pujante y en crecimiento. Y para eso tiene que bajar los impuestos. No todos los impuestos se pueden bajar de una vez por todas. Por ejemplo, el impuesto del 5% a la salida de divisas. Por ahí había un genio del Congreso que decía que mejor sería hasta subirlo. No. El impuesto a la salida de divisas, que al Ecuador le ha dado en un rango entre 1.000 a 1.200 millones de dólares de impuestos. Tiene que bajarlo gradualmente. Probablemente, por ejemplo, una buena idea sería bajarlo un 1.25 por año y liquidarlo en los 4 años. Si hay posibilidades de bajarlo antes, en buena hora. ¿Cómo puede mantener usted el impuesto de anticipo del impuesto a la renta? Que al Estado lo que le da son entre 400 y 450 millones de dólares, pero liquida la liquidez de las empresas.
les resta dramáticamente competitividad, afecta su productividad. No pueden generar mano de obra, ni pueden generar emprendimientos. Hay que financiar los emprendimientos. Entonces, si usted hace las cosas bien al interno de la economía y obtiene recursos del exterior vía deuda, usted fortalece el crecimiento de la economía para pagar esa deuda. Pero si no hace esto y solamente está en deuda, lo único que está haciendo es empobreciendo a la sociedad. Y prolongando el problema, lanzando la pelota un poco más adelante. Prolongando la agonía, prolongando la agonía. Entonces, hay cosas que se tienen que hacer ya. El otro ejemplo que hemos hablado ya algo en este programa es el tema de la ley de la herencia y de la plusvalía. Pero no se necesita ser ningún sabio para saber lo que está pasando. No hay país en el mundo donde los altos impuestos a la plusvalía o a las herencias hayan servido para otra cosa que no sea para afectar gravemente la inversión. Esto de que estoy poniendo impuestos altos para ayudarles a los pobres es una mentira gigantesca. Nunca ha ocurrido esto en ninguna parte del mundo. Para reactivar la economía. O peor todavía. Peor. La forma de ayudar a los pobres, es dándoles buenos trabajos, dándoles buena educación, que el Estado colabore en educación, que las madres pobres que tienen que dejar a sus hijos, encerrados con candado, porque tienen que salir a trabajar, tengan, por ejemplo, una red de guarderías nacionales. En vez de haber gastado los 24.000 millones de dólares en términos netos, o sea, deducido lo que el Estado recibió y respecto de lo que gastó, en vez de haber gastado 24.000 millones en subsidios a los hidrocarburos, esa plata podía haber, que en definitiva es subsidiar a gente que sí tiene posibilidad de tener otro tipo de pagos. Esa plata podía haberse utilizado realmente para los pobres. Por ejemplo, para tener mejores y mayores medicinas en el Seguro Social, mejores camas de hospital para pagar mejor a los médicos y a los maestros, para generar esta red de guarderías de las que estamos hablando, para financiar los emprendimientos de la gente que necesita trabajar aquí, pero el emprendimiento es clave, para luchar de manera sostenida con recursos disponibles contra el trabajo infantil, que es la fuente generadora del desempleo juvenil y después del subempleo y desempleo abiertos. Increíble. Esas son las cosas que se pueden hacer. Entonces, ¿y por qué no se hacen? Bueno, la pregunta está en los líderes. Y tal vez hagamos también un mea culpa del otro lado, y con esto concluyo. La sociedad, o buena parte de la sociedad ecuatoriana se ha vuelto muy permisible, o muy permisiva. Y no solamente eso, sino que durante mucho tiempo, como dice Carlos Vera, se ha cerrado la boca. Y él habla y dice con justa razón, así que ahora las preguntas son a quemarropa. Yo digo, ahora la actitud de la sociedad ecuatoriana debería ser a quemarropa. Exigir lo que tiene que exigir. Cumplir sus obligaciones, pero exigir también que se respeten sus derechos. Y en el momento en que estalle, si llega a estallar la crisis ecuatoriana, también identificar con claridad a los responsables, ¿no? Así es. Para que estos, después de un tiempo, no vengan como redentores de una situación que ellos mismos la provocaron. Así que en eso, ojalá... Hay algo que puede hacer de inmediato, hay algo que puede hacer de inmediato la sociedad. Exigirle respetuosamente y hasta afectivamente, diría yo, con grandes voces al presidente Lenin, que se sacuda, que tome las decisiones. Esto no significa ser traidor al movimiento ni ingrato con Correa. Significa manejar las cosas con otro estilo, con otra óptica, y ese es solamente el derecho que tiene un presidente de manejar desde su óptica y desarrollar un mejor quehacer sin que nadie se resienta. ¿Por qué han de resentirse? ¿O es que él simplemente fue contratado como monigote para que hagan lo que ellos dicen? Parece que no. Ojalá. Gracias, economista Marco Flores, por su presencia, por sus comentarios y sus análisis realizados en este programa. Como vemos, la lista de tareas pendientes que tiene en sus manos el presidente Lenín Moreno es bastante larga. Y el tiempo pasa, el tiempo es implacable. Ya estamos cerca de cumplir ya los 2 meses, los primeros 60 días del gobierno de Lenín Moreno, y hasta ahora lo único que hemos visto es bastante show político. John Maynard Keynes decía, a propósito de lo que usted acaba de decir, tenía una frase muy interesante, ¿no? Decía, hay que apurarse porque en el largo plazo todos estaremos muertos. Así es. Así que nada, con esta recomendación final del economista Marco Flores concluimos este programa. Nos veremos en uno siguiente, más adelante. Hasta entonces.